Piensen alguno de ustedes. Piensen algún ejemplo, obviamente bueno, de un padre de familia que hizo bien las cosas. A ver, quiero escuchar. David, Abraham. Abraham era un mentiroso, ya casi le entregaba la esposa al egipcio. Salomón tuvo 1000 mujeres, imagínense Salomón. ¿Cuántos hijos tuvo? Es Dios, obviamente. Obviamente cuando a mí me dijeron eso, de inmediato contesté, pues Dios. Porque se habla de muchas virtudes de Dios como buen padre. Y yo estuve pensando un buen rato sobre algún ejemplo de un padre terrenal en la Biblia donde se describan sus virtudes. Pensé en David, en Abraham, en Saúl, en Salomón, Jacob. Job podría ser un ejemplo porque la palabra dice que oraba por sus hijos todos los días. Pero es lo único que se dice. Y bueno, sigo estudiando, no lo sé todo, sigo aprendiendo con ustedes. Y solo tengo ejemplos de padres que se dice muy poco de ellos o son desconocidos. Por ejemplo, el padre de Enoc. Enoc significa consagrado a Dios. Y el padre de Enoc se llamaba Jared. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios 365 años, que anduvo fielmente con Dios, que anduvo íntimamente con Dios, tuvo una relación muy cercana con el Señor, 365 años. Y de repente un día dice la palabra que Dios se lo llevó vivo, así como se llevó a quien Elías, vivo se fue. Ahora, sin duda, Jared fue un padre que guió y que vigiló a Enoc, pero lo único que dice la Biblia del padre de Enoc es su nombre, la edad a la que murió, 962 años, y que tuvo hijos e hijas. Es todo lo que se dice. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, conoce los nombres de los papás de Daniel, de Ananías, de Misael y de Asaías? ¿Quién conoce los nombres de sus papás? La Biblia guarda silencio al respecto, pero estamos seguros de que esos papás formaron jóvenes temerosos, jóvenes fieles, jóvenes consagrados, porque constantemente vigilaban sus vidas. Y encontré un ejemplo de un buen padre, pero espiritual. Su nombre es Pablo. Y aunque la Biblia textualmente no habla de sus grandes virtudes como padre, a la luz de sus cartas podemos ver el cuidado que tuvo de sus dos hijos espirituales, por nombrar algunos, Timoteo y Tito. El tema de hoy que les quiero compartir es padres atalayas. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa atalaya? Posiblemente, pero vamos a estudiar. En la Biblia, en la palabra de Dios, los atalayas eran guardias encargados de proteger y vigilar las ciudades de los ataques sorpresivos del enemigo y dar aviso ante una amenaza inminente de peligro. Por lo general, estos hombres vigilaban durante la noche. En términos militares se les conoce como guardas o centinelas. Y las antiguas ciudades israelitas usualmente colocaban atalayas en los muros altos o en las fortalezas, en las torres. Y mire, hermanos, su trabajo era muy importante.
Porque si ellos se quedaban dormidos, de repente venían los enemigos, se penetraban las murallas y las consecuencias eran fatales. ¿Por qué? Porque mucha gente moría. Eran secuestrados, eran esclavizados. Así que los atalayas o centinelas, como también se les conoce, debían estar alertas en todo tiempo. A pesar de la lluvia, el cansancio y los horarios, su deber era mantenerse despiertos para vigilar y proteger al rey y a su pueblo. En la iglesia, los líderes espirituales somos los responsables de realizar estas tareas, de vigilar, de cuidar a la iglesia del Señor. En la familia, la responsabilidad reposa o descansa ¿sobre quién? Sobre los padres, mayormente sobre el varón, y en algunos casos sobre las mujeres que son papá y mamá al mismo tiempo, como lo mencionaba. La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira, está alerta, el que espía o el que vigila. Aquí hay papás, y quiero decirlo, que han hecho un excelente trabajo en vigilar la vida de sus hijos. Sigan así, yo les animo, padres, sigan así. No se cansen de hacer el bien, dice la palabra. Sigan, porque eso que ustedes están haciendo a su tiempo dará fruto. No se desanimen, es que no veo que mi hijo esté cambiando, no veo por ningún lado, sigue peor. A veces pensamos, pero ahora póngase los lentes de Dios, porque los lentes que usted estaba usando están dañados, por eso ven mal las cosas. Con los lentes de Dios va a verlo de una manera diferente. Vea con la fe también, de que algún día el Señor lo va a traer, y a veces, bueno, va a tratar duro, pero va a ser necesario. Sigan así, han hecho un excelente trabajo. Vigilen a sus hijos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vivimos en tiempos muy peligrosos. Hay muchas ideologías, filosofías, series de televisión muy nocivas. ¿Está vigilando a sus hijos? Tantas series en Netflix o en otras cosas nocivas, muy nocivas. Vigile a sus hijos. Hace tiempo les decía de una serie, ¿cómo se llama esa de que incitaba al suicidio? Hay una serie ahí donde se habla de una carta de que alguien se suicidó, se quitó la vida y por ahí la carta se iba. Era una historia bonita, seguro. Y bueno, de repente ya vemos a los jovencitos tratando de quitarse la vida, ¿no? Se cortan las venas, se quieren aventar de un puente y tantas cosas. Manténganse alertas, papás, así como lo siguen haciendo. Buenos atalayas. Si sus hijos ya tienen celular, pónganles ese celular en modo restringido. Sean sabios también. No está bien que pasen 4 horas en el celular. Yo se los digo así. 4 horas, 5 horas. A veces hasta ni quieren comer por estar en el celular. Mire, nos hemos hecho tan dependientes del celular, tan adictos, que no podemos vivir sin el celular. Trate de vivir un día sin el celular. Ya está desesperado, estamos desesperados. ¿Qué decir de las redes sociales? Vigile las redes sociales. Si tiene Facebook ya su hijo, ¿qué está poniendo? ¿Cuáles son los mensajes que se mandan con otros jóvenes, con otros adolescentes? ¿Usted lo sabe? Yo creo que sí lo sabe. Está haciendo un buen trabajo, pero aquí quiero reforzar eso. Manténgase alerta como un buen atalaya. Siga haciéndolo. Y la Biblia habla de atalayas. No tengo todo el tiempo, pero solamente le doy un versículo en el segundo libro de Reyes 9:17, que dice así: el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa.
estaba alerta, había una tropa. Y Corá dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Además, los atalayas protegían los campos y los viñedos durante la época de la cosecha. La Biblia también se refiere a los atalayas en un sentido espiritual. Dios había designado a sus profetas como atalayas espirituales de las almas de su pueblo. Voy a leerles un versículo en Ezequiel 33, versículo 7, que dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El trabajo de los profetas como atalayas era reprender y exhortar al pueblo de Dios para que fueran fieles. Y también ellos les advertían de los peligros que implicaba vivir en pecado y alejarse del Señor. Y yo creo también de todo corazón que los papás han estado ahí. No te alejes de Dios. No hagas esto, porque te va a ir mal en la vida. Los atalayas espirituales de Israel tenían una gran responsabilidad ante el Señor. Un atalaya, ciego o desobediente a la palabra, dejaba al pueblo expuesto al peligro y al sufrimiento. Así que el papel del atalaya no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, con los líderes de la iglesia. Por ejemplo, Hebreos 13, 17, dice así la palabra: obedeced a vuestros pastores. Y hasta ahí algunos predican, obedézcanme. Es la parte que nos gusta a los pastores. Y sujetaos a ellos. Pero la segunda parte a mí me da temor delante de Dios. Porque ellos velan, están vigilando por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero nos toca vigilar sus almas, porque vamos a dar cuenta un día delante del Señor. En resumen, al momento, mi hermano, un atalaya era un vigilante diligente que alertaba al pueblo sobre los ataques de los enemigos. Y eso es lo que han hecho los papás aquí presentes. Han sido muy diligentes para avisarnos sobre el peligro de las drogas. ¿Joven, tiene dudas sobre las drogas? ¿Tiene dudas sobre la pornografía? ¿Tiene dudas sobre la música del mundo? Hay respuestas, hay respuestas. Sí hay respuestas. La respuesta más fácil que podemos decir es que está mal y es pecador. Y ahí mucho nos podemos quedar. No, hay una explicación más profunda. Si usted, joven o adolescente, tiene una duda, acérquese con su servidor y pregúnteme con toda confianza. Si no sé la respuesta, me pongo a estudiar, pero hay respuestas para ustedes. Es que usted, ¿qué piensa de la ideología de género? ¿Qué piensa dentro de ese grupo del lesbianismo? De aquellos que tienen preferencia también de dos sexos, bisexuales y tantas cosas, ¿no? Pues al final lo que yo piense, lo que yo opine, sale sobrando. ¿Qué le dice su maestro, joven, adolescente? ¿Qué le dice su amigo? ¿Qué le dice el doctor? ¿Qué le dice Dios? Para mí, lo más importante es lo que dice Dios. No se deje influenciar, joven adolescente, solamente porque no sabe. Hay respuestas, hay respuestas. Y los papás, bueno, ahí están cuidando a los hijos del peligro de las drogas, de la pornografía, de esos amigos que los invitan a tomar y a fumar. No pasa nada, no pasa nada. Solamente dale así un piquito para que lo pruebes, ¿no? No pasa nada. Mire, Pablo fue un padre atalaya con su hijo espiritual Timoteo. En todo tiempo lo cuidó.
siempre estuvo a su cuidado. No solo de su vida espiritual, también de su vida física, como lo veremos más adelante. Pero Pablo conoció al pequeño Timoteo en Listra, en ese lugar donde casi lo matan. Algunos eruditos dicen que sí lo mataron, porque lo dejaron tan mal que pensaron que estaba muerto y lo arrastraron, dice la palabra. Y algunos eruditos dicen que sí murió y por eso escribió las revelaciones de los cielos más adelante. Pero ahí conoció a Timoteo. Hechos 16:1 al versículo 3 dice la palabra así: después llegó a Derbe, Pablo, y a Listra, y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Versículo 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, los hermanos de la iglesia tenían en un alto concepto la vida de este joven, un joven entregado a Dios. Daban buen testimonio los hermanos. Timoteo era un joven entregado a Dios, no al mundo, no al mundo. Él había dado pruebas de madurez y los hermanos tenían en un buen concepto a este joven. Era un joven constante, un joven que conocía la palabra. Y ve al versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. ¿Sí saben lo que es la circuncisión? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al ser su padre griego, pues él no conocía nada de la circuncisión, no la había circuncidado, que es el pacto que Dios hizo con Abraham, la circuncisión del pueblo judío. Entonces, aquí vemos a Pablo tomando a Timoteo. Y este versículo nos habla del encuentro de Pablo y Timoteo, al cual más adelante le escribió dos cartas, primera y segunda a Timoteo, que junto con la carta de Tito se les conoce como cartas pastorales, epístolas pastorales, porque tiene que ver con iglesias locales y hay muchos consejos pastorales. Y Timoteo era un pastor joven, relativamente, porque tenía posiblemente entre 40 años. A partir de ese momento, Pablo y Timoteo vivieron prácticamente como padre y como hijo todos los días. Eunice y Loida sembraron la palabra. Pablo regó la palabra en su corazón, pero el crecimiento lo estaba dando Dios en la vida de Timoteo. Además, Pablo tenía ese interés de incorporar a Timoteo a su equipo misionero, porque este joven tenía características muy buenas que le hacían apto para el ministerio. Por tanto, él podía ser un excelente compañero y colaborador del apóstol Pablo. Como buen padre, Pablo le dio múltiples consejos y mandamientos de varios temas en las dos cartas que le escribió. Los buenos consejos, jóvenes adolescentes, se escuchan para obedecerlos, y los mandamientos también, ¿sí? También. El primer mandamiento que le dio a Timoteo lo encontramos en la primera carta, capítulo 1, 3, versículo 4, que les leo: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Era un joven, se estaba enfrentando a falsos maestros, a falsas enseñanzas, y lo primero que le dice: te pido, te ordeno que vayas con esos que están enseñando esta diferente doctrina y que les digas, dejen de enseñar eso, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Fábulas es un término en el griego
que describe las creencias fantasiosas y reales, incluso engañosas. ¿Cuántos jovencitos, adolescentes se meten en ese tipo de fábulas, caricaturas coreanas, japonesas y tantas cosas, ¿no? Hasta pornografía les venden por medio de eso. ¿Sí o no? Hay que decir las cosas como son, mis hermanos. Y aquí tenemos a los jóvenes y adolescentes. Hay muchas cosas a las que están expuestos. Y ya traen la moda coreana. Y ya traen artistas coreanos, ¿verdad? Y se dejan seducir por eso. Por muchas cosas que hay en el mundo. Irreales, todo eso es irreal, un mundo irreal. E incluso engañosas. Esas fábulas en aquel tiempo se solían usar para justificar el comportamiento moral. Las genealogías aquí aluden al uso especulativo de los personajes bíblicos y árboles genealógicos. Mira, además Pablo le mandó a Timoteo, le dio muchos consejos, pero también le mandó para que se orara por todos los hombres, incluyendo los que están en eminencia. Le dio algunos versículos. 1 Timoteo 2, versículo 1 dice: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. En el versículo 9 en ese capítulo dice la palabra también: Timoteo, dile a las mujeres que se vistan bien. ¿Qué es vestirse bien? Es muy general, ¿verdad? En ocasiones. Que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. También enséñales eso, Timoteo. En el capítulo 5, versículo 3 también dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Muchos consejos le dio el apóstol Pablo. Versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Está hablando de los ancianos, de los líderes de la iglesia, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mira, hermano, enséñele eso a sus hijos también, que honren a sus pastores. No vaya con ellos a la mesa a comer y dice: el pastor dijo esto, y vi esto en el pastor, y se equivocó en esto. No, no diga eso delante de sus hijos. No lo diga, les hace mucho daño. Después cualquier cosa que escucha del pastor, no sabemos cómo está el corazón tan dañado. No, enséñele a honrar también a los que son verdaderos hombres de Dios. Mira lo que dice el versículo 19: contra un anciano, lo está enseñando también el apóstol, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Este versículo muchos se lo brincan, mucho. Necesita 2 o 3 testigos. ¿Los pastores se pueden equivocar? Claro, somos hombres, podemos fallar. Y si usted quiere hacer las cosas correctas, aquí está. Vaya, pero con 2 o 3 testigos. Y en alguna ocasión lo voy a decir también porque pues yo estoy en esto, ¿no? Si usted ve algo de repente, mire, le voy a pedir un favor, vaya y hable con mi pastor Álvaro. Yo tengo un pastor. Porque me puedo equivocar también. Si a lo mejor no me doy cuenta, o si usted viene, a lo mejor le digo que no, vaya con él. Él va a hablar conmigo y me va a corregir si lo necesito, por supuesto. Tengo un pastor. Si yo estoy empeñado en no cambiar, bueno, vaya con él y dígale: pastor, mire, pasó esta situación, ¿verdad? Y pues bueno, ese es el orden y yo voy a darle cuentas a él, ¿verdad? También. Mira lo que dice aquí la palabra en el versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y ese es otro principio que tenemos que aprender. Si yo algún día escucho a un hermano que sea de mucho tiempo
y está enseñando una herejía, yo tengo que decirle, a ver, hermano, o sea, y delante de todos, si es una herejía, a ver, hermano, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, eso no está en la palabra. No, es que por acá no, es que ahí se tiene que aclarar la situación. Se están haciendo algo también que pueda dañar la iglesia sobre todo y a los hermanos. Versículo 22 le está diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro, le dijo Pablo. Pablo fue un verdadero atalaya para Timoteo. Siempre estuvo protegiendo, vigilando la vida de su hijo Timoteo. Por ejemplo, en las cuestiones físicas también, se preocupaba por él en las cuestiones físicas y en lo espiritual, pero en las físicas. Por ejemplo, Pablo sabía de sus frecuentes enfermedades, dice la palabra, y se preocupaba por la salud de su hijo Timoteo. Primera Timoteo 5:23 dice así la palabra, ya no bebas agua, sino usa, leamos bien con atención, por favor, un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es evidente que Timoteo tenía enfermedades estomacales, y es muy probable que era debido al agua contaminada en esos tiempos. No existían purificadoras. Veamos el consejo del apóstol Pablo. Le dijo, tómate una botella de vino. ¿Verdad que no le dijo eso? Un poco de vino. Para aquellos que dicen que no pasa nada si nos tomamos una cerveza, ¿qué les parece? Si el día de hoy el pastor Paco Torres, en vez de tomarse una botellita de agua, le digo a un hermano, tráigame una cerveza porque tengo sed, y me la tomara enfrente de ustedes, ¿qué va a pensar? Ah, no, pues es que ahí no es el lugar apropiado para tomarse una cerveza. Tómesela allá, donde no lo vean. Vea el impacto que ocasiona que un padre de familia un día se tome una cerveza. Se conservó mucho tiempo. De repente lo invitan a una fiesta y ahí le están insistiendo, tómate una. Finalmente cayó. Llega a su casa oliendo a cerveza. Va con su esposa y le da un beso, oliendo a cerveza. Después pasa con su hijo y le da un beso oliendo a cerveza. Una cerveza ya impactó la vida de su esposa, la vida de su hijo. Porque yo sé que para algunos este tema es controversial. Si no pasa nada, yo puedo controlarlo. Bueno, les estoy enseñando un poco de esto. Yo no sé, por ejemplo, cuántos adolescentes y jóvenes ya probaron la cerveza y el vino. No lo sé. Gracias a Dios, el Señor a mí me cuidó y me guardó. Pero gracias a Dios. No soy mejor que usted, joven, pero el Señor tuvo misericordia de mí, me alcanzó exactamente cuando yo pude perderlo. Gracias a Dios. Yo probé la cerveza, sí la probé. Probé también el vino, sin ser cristiano. Y Dios me dio ahí gracia, yo pienso, ¿no? Porque cuando yo tomé eso, a partir de ese momento dije, esto no es para mí, esto no es para mí, no es para mí. Joven, adolescente, eso no es para ustedes. Ole muere, dice el proverbista. No te des al vino.
porque vas a perder todo juicio, toda razón, y vas a hacer cosas de las cuales te puedes arrepentir después. Así que jóvenes, adolescentes, ni una sola gota de vino. Ustedes son nazareos de Dios. Son nazareos de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Estaba vigilando su vida constantemente. ¿Y cuántos conocen la historia de José el Soñador? Es una historia muy bonita, excelente historia. Todo lo que vio este joven en su vida. Se le dedican varios capítulos a la vida de José en Génesis. Y hay un capítulo de este joven en donde, sin tener un pastor, en donde sin tener una congregación, solamente tenía, digamos que los escritos antiguos, o quién sabe, porque estamos hablando del libro de Génesis, o quizás no tenía nada. Pero ¿quién le dijo a ese joven que era pecado tomar la mujer o la esposa de Potifar? Porque le insistía continuamente: acuéstate conmigo, duerme conmigo. Lo miraba a José ahí trabajando y se acercaba. Ahora, ¿ustedes creen que José no sintió la tentación fuerte en su corazón y en su vida? La atracción por esta mujer que definitivamente no era fea. No era fea. Y después se vestía sensualmente, voy a llamarlo así, o muy sexy. Imagínense la tentación. Prácticamente se estaba quemando. ¿Pero qué fue lo que hizo? Escapar, huir. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, o sea, podía caer literalmente una bomba y destruirlo para siempre. Él sabía que si se quedaba, ahí terminaba todo con él. Lo hubiera matado, inclusive yo creo que Potifar. Sin hacerlo, lo llevó a ¿dónde? A la cárcel. Lo hubiera matado también. Huye de las pasiones juveniles. Y José salió semidesnudo ante la tentación. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora bien, estas pasiones juveniles no deben limitarse únicamente a los deseos sexuales. Hay otras muchas pasiones que son propias de la juventud. Como por ejemplo, una actitud temperamental irreflexiva. ¿Cómo es su hijo en temperamento? La intolerancia, la tendencia a discutirlo todo. Todo te discute, como si él tuviera siempre la razón. Mire, bueno, pues nosotros pensamos igual, estamos igual que ellos. Después la vida te da unos golpes muy duros y vas aprendiendo y ya no pensamos igual. El Señor sigue tratando todavía, claro, con nosotros, con el orgullo, con la soberbia. Yo recuerdo, poniéndome yo como ejemplo, ¿no? Todas las veces queda y a veces mucho. Y pues ustedes conocen mi carrito, ¿no? Que tengo. Normalmente a veces lo confunden con los Ubers, ¿no? Y varias veces me han dicho, hasta levanta la mano así. Y cuando voy así de repente con un hermano, dice: usted viene también ¿viene a un servicio? No, es que no sabes quién soy yo. Soy el pastor de Casa de Oración. Tengo varios videos ahí. Ahí está el Señor diciéndome: a ver, para que te tranquilices, tú no eres nada, o sea, tranquilízate. El Señor sigue tratando no solamente con los jóvenes, que a veces están en un temperamento que ellos se soportan, ¿verdad? Ya, métete a bañar, hasta les dicen los papás: báñate, seguro es por eso. Lo discuten todo, la rebeldía está de moda. Los prejuicios, la ambición, el enojo, la violencia.
el deseo de sobresalir y brillar, de tener dinero, fama, poder. Son alocados también los jóvenes. Todas estas cosas bloquean que Dios vaya estableciendo su carácter santo en nosotros como en ellos. Aunque por supuesto, muchas de estas cosas están también presentes en otras edades, como lo mencioné, pero parecen tener más fuerza en su juventud, en la juventud. Mire, Timoteo era tímido, indeciso, a veces dudaba de su llamado y de sus dones. Entonces Pablo empezaba a animarlo. Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenía cuidado. El apóstol Pablo era una atalaya. Pero si había algo, que le preocupaba mucho a Pablo, era la vida espiritual de Timoteo. Oye, Timoteo, como que te veo un poco más musculoso. ¿Qué estás tomando, Timoteo? ¿O estás haciendo ejercicio? Te veo un poquito más musculoso. Y está bien que hagas ejercicio. Pero déjame darte un consejo, Timoteo. Ejercítate para la piedad. Mejor ejercita tu integridad. Que Dios vea esos músculos en ti, pero de integridad, de santidad, de devoción a Dios, para que madures como un hombre espiritual. Es lo que dice la palabra. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo estaba vigilando, velando la vida de su hijo Timoteo. También oraba sin cesar por él. La palabra dice en 2 de Timoteo 1, al versículo 3, así dice la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí hay padres que han orado por sus hijos. Sigan orando, porque la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Sigan orando, padres. Una forma de vigilar las vidas de los hijos es la oración. No deje de orar por sus hijos. Siga orando. Versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Amaba a Pablo a Timoteo. Tantas experiencias que él vivió con Timoteo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Un buen atalaya también vigila que leamos la palabra todos los días. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo vigilaba el fuego de Timoteo para que ardiera en su corazón constantemente. Le pedía que se alimentara en su comunión con Dios. Además le pedía avivar el fuego de los dones que había recibido. Sabe que sus hijos, bueno, primero, si son cristianos, si son hijos de Dios, por lo menos tienen un don recibido del Señor, por lo menos uno. Pueden tener muchos dones, pero si son hijos de Dios, por lo menos tienen un don. Entonces, anime a su joven, involúcrelo en las cosas del Señor, para que encuentre su lugar en la iglesia, ese llamado que tiene Dios para él o para ella. Poco a poco va a ir conociendo ese don que ellos tienen. Talento es diferente, eso es diferente, te lo he explicado. Él escribió, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Pero el mejor consejo espiritual que Pablo le dio a Timoteo lo encontramos en 2 de Timoteo 2:8. Vaya ahí rápido. ¿Qué dice ese versículo? Acuérdate de Mahatma Gandhi, de Confucio, ¿cómo se llama? De Platón, de Aristóteles, de Friedrich Nietzsche. Dios está muerto. Y leen otro tipo de cosas, ¿no? De filosofías. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate, Timoteo. Acuérdate lo que ha hecho por tu vida. ¿De dónde te sacó, Timoteo? Nunca te olvides de Jesucristo. Acuérdate de Él. Él fue el que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Nadie más. No fue Buda, no fue alguien más. Fue el Señor Jesús. Del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Recuerda que Jesucristo es el Hijo de Dios. Linaje de David, que se refiere a su realeza. Él es el heredero de todas las gloriosas promesas que Dios había hecho a David. Mire, hermano, aquí hay papás que se han preocupado por sus hijos también en lo físico y en lo espiritual. No tengo la menor duda. No vaya, pero en Marcos 5 usted va a encontrar una historia realmente extraordinaria de un papá. Jairo, su nombre es Jairo, que tenía a su hija, dice la palabra, muy enferma. Tan enferma que en cualquier momento ella podía morir. Por eso la desesperación lo estaba literalmente consumiendo. Y seguro pensaba dentro de sí, tengo que hacer algo. No puedo dejar que mi hija se muera. Haré todo lo posible para salvarla. Entonces salió desesperado de su casa en busca de Jesús. Seguramente él había escuchado de los milagros de Jesús. Y en ese momento su única esperanza estaba en Jesús. Jairo era un principal de la sinagoga. Los principales de la sinagoga eran un grupo de hombres encargados de presidir los asuntos de la sinagoga, incluida la organización de los servicios y de la enseñanza. La mayoría de ellos eran fariseos. A Jairo ya no le importaba perder su estatus religioso entre los fariseos. Lo único que le importaba a este padre era salvar a su hija. Era salvar a su hija, que estaba muriendo en su casa. Los doctores que atendieron a su hija seguramente le dijeron: ya no se puede hacer nada, Jairo, tu hija está agonizando, es mejor que te despidas de ella. Pero en un acto de fe, Jairo salió de su casa y fue de inmediato a Jesús. Cuando lo vio, dice la palabra, que se postró a él en señal de humildad y rendición. Jairo sabía que en ese momento su vida religiosa, escuché, no le servía de nada. La medicina tampoco le servía de nada, y menos su dinero. Así que le dijo a Jesús: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús, yo he escuchado que pone las manos sobre los enfermos y sana. Por favor, ven a mi casa y pon tus manos sobre mi hija para que sane. Después de que el Señor sanó a una mujer muy enferma desde hace 12 años con flujo de sangre, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Esta es la peor noticia que le pueden dar a un padre: tu hijo ha muerto. El Señor, que conoce todo de nosotros, vio cómo el corazón de Jairo se rompió en 1000 pedazos y cómo el temor estaba terminando con todas sus esperanzas. Pero ¿cuántos sabemos que nosotros los cristianos tenemos un Dios de toda consolación? Y este Dios
de toda consolación le regresó el aliento y la esperanza con unas palabras muy dulces y tiernas. Jairo, no temas, cree solamente, cree solamente. Y conocemos la historia. El Señor fue y resucitó a su hija. Hay papás como Jairo que han hecho todo lo posible para que sus hijos estén bien. ¿Cuántos de ustedes, y también papás, no? Porque los papás que tenemos aquí tuvieron también papás y tienen papás, pero ¿cuántos de ustedes tienen la memoria de tener no sé, 3 años, cuando eran bebés, meses, quizás 1 año? Ni siquiera nos dimos cuenta, ¿verdad?, de lo que pasó a nuestro alrededor. Pero seguro ahí estaban los papás cuidándonos, vigilando nuestro bienestar. Los papás invierten su dinero, sus fuerzas, nos llevan al médico, como es el caso aquí también de Jairo, que es todo lo posible. Pero lo más importante que ellos han hecho es llevarnos a Jesús, como esos amigos del paralítico. Porque un papá, querido joven, adolescente que están aquí, se puede convertir en tu mejor amigo. ¿Sabían, jóvenes, adolescentes, que se pueden convertir en su mejor amigo? Y si hay algo que hace feliz, que complace a los papás, a ver, levanten su mano. Aquí veo a los adolescentes, no son muchos, y jóvenes, ahí están. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que hace feliz a su papá o a su mamá? ¿Sí quieren saberlo o no? ¿Algo que les complace? ¿Quieren arrancarles una sonrisa? Hay una palabra mágica, jóvenes. Se llama obediencia. Uy, ya no les gustó. No es tan mágica, ¿verdad? Para ustedes. Es obediencia. Es obediencia. En el monte de la transfiguración se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado, se escuchó la misma voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y esta palabra complacencia es eudoqueo, que significa agradar. ¿Quieren agradar a su papá? Sean obedientes, jóvenes. Sean obedientes. El mundo está muy difícil, hermanos. Está muy difícil. Y papá, yo lo quiero animar a que siga adelante. Siga adelante. Yo le animo, le exhorto. Siga adelante. Siga sembrando la palabra. Miren, quiero terminar con esto, porque aquí hay papás atalayas, vigilantes, mamás también, pero siga adelante. Los tiempos son muy difíciles, muy complicados, y aún dentro de la iglesia del Señor las cosas no son sencillas, son complicadas, son complejas. Sobre todo de esas ideologías que les quieren inyectar a los jóvenes y adolescentes. Desde niños, desde adolescentes. Tenemos 3 leyes. La ley de la naturaleza, la ley de la conciencia y la ley de Dios. Les cuento rápidamente un testimonio. Estoy hablando de jóvenes cristianos. ¿Cómo terminar? Ahora, si les voy a hablar de esto, imagínense los que no son cristianos, cómo están terminando. 2 jóvenes cristianos, congregantes, ya están muertos. Ya están muertos. Amigos míos, cercanos. Uno de ellos fue a la casa de mis papás a comer.
lo conocí en otra iglesia, él tocaba la batería. Me hablaba de la palabra de Dios, fue a su iglesia yo. Aprendí de él, también me enseñó cosas de la palabra. Y en la pandemia él falleció. Prácticamente de mi edad, un poco más joven, no sé, pero ya no está. Y esa ideología se ha metido a las iglesias brutalmente, haciendo mucho daño. Por medio de un mensaje del que fue nuestro jefe, esto lo he contado anteriormente, hace mucho tiempo, creo. Me dice: Aarón está mal, sería bueno que puedas ayudarlo. Años antes yo lo había visto, lo vi frío, lo vi diferente. Si usted se da cuenta que una persona está mal. Y a mí me dio mucho gusto: oye, Aarón, ¿cómo estás? Bien, pero fue muy seco. Así quedó. Llegó el mensaje: deberías apoyarlo, está mal. Se lo llevaron a Aguascalientes, está grave. Eso sucedió como un lunes, martes, el sábado ya estaba mal. Eran tiempos de pandemia. Y vean cómo esta ideología se ha metido y ha hecho tanto daño. Cuando me manda el mensaje esta persona que nos conoce, me dice: están pidiendo apoyo para él, que se pueda apoyar. Su pareja está buscando apoyo. Y me manda el mensaje con la foto de su pareja. Ya saben a dónde voy, ¿no? De un hombre. ¿Saben lo que yo sentí en ese momento? Yo no puedo entender, hermano, muchas cosas. Yo apelo a que en el último momento se arrepintió, ¿verdad? Pero cuando un joven, un adolescente anda en rebeldía y pasa por encima la ley natural de lo que el Señor ha hecho en su vida, de cómo lo formó, de la naturaleza, uno. Después pasa la ley de su conciencia que le está gritando todos los días que lo que está haciendo está mal. 2. 3. Cuando omite o se brinca la palabra de Dios, ¿qué se puede hacer, hermanos? ¿Qué se puede hacer? Solo orar por esas personas. Él sabía de la palabra. Él sabía que su conciencia le gritaba. Él sabía que al verse era un hombre. Sigan vigilando a sus jóvenes. Sigan viendo lo que traen en sus celulares. Vayan con ellos. Eso es algo que les va. Conecten su cuenta con la de ellos. ¿Sabía que se puede hacer eso? Conecten su cuenta para estar vigilando lo que están viendo, los mensajes que le están llegando de sus amigos. Vigilen ahí sus mensajes. Sean vigilantes. Y yo sé que algunos aquí lo hacen, y gracias a Dios por eso. Pero sigan vigilando. ¿O quieren que terminen como este amigo que les dije? El otro amigo de la iglesia también cayó fulminado por un paro cardíaco hace algunos años. Jóvenes dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, que son contaminados con los pensamientos del mundo. Gracias, papás, gracias por cuidarnos, por vigilarnos, porque ahorita no lo entendemos, pero algún día lo vamos a entender y agradecer de todo corazón y decir gracias porque estuviste ahí cuidándome de todo lo que estaba viendo. Así que sigan adelante, papás,
Sigan adelante con la ayuda de Dios. Sigan adelante, sigan adelante. Ellos algún día tomarán sus decisiones, está bien, pero ustedes sigan adelante. Si están ahí en su casa, sigan adelante, sigan estorbando su vida. No sean como Elí, ese sacerdote que ya, hijos, he escuchado que andan en fornicación, hombre, ya cálmense. No, o sea, no sean así. No, o sea, Elí ahí está consintiendo, o sea, no. O sea, gracias a Dios porque tenemos papás atalayas que nos vigilan en todo tiempo. Felicidades a todos los papás. Les animo que sigan adelante, se llenen de la palabra del Espíritu Santo para que puedan guiar y guiar a sus hijos. No se desanimen. Es que no veo nada, está peor. No se desanimen. No se desanimen. Siga adelante con la ayuda de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Porque ya se me están distrayendo, no sé con qué.